el estudio previo. Se los mandé ahora sí con suficiente tiempo. Desafortunadamente la semana anterior, por diversas circunstancias, no me dio tiempo de preparar el estudio. Y la verdad es que aunque tenía una parte, preferí no hacerlo a la ligera. Si bien esto no sustituye la iglesia, sin duda, se los he dicho muchas veces, pero eso no es menos para que tengamos que tomar el estudio de la palabra en verdad, para que lo podamos tomar con seriedad. Bueno, espero que lo hayan podido estudiar y repasar. No recibí comentarios, no recibí dudas, gracias a Dios tampoco quejas. Entonces, pues vamos a seguir. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos estado viendo y hablando acerca de la salvación, de cómo la salvación es, de la sabiduría de Dios. Acerca de la sabiduría de Dios hemos visto cómo va de la mano con el conocimiento de Dios, pero no es lo mismo, aunque cuando hablamos del conocimiento, no sé si recuerdan que una de las formas en que algunos interpretan que el conocimiento referido es con justamente la prudencia, la sabiduría, pero realmente otros teólogos manejan este atributo por separado, y creo que lo amerita, como lo hemos podido ver, cómo Dios ordena todo, establece todo, un fin perfecto que es Él, y ese fin perfecto lo crea o lo lleva a cabo a través de los medios perfectos. No me detengo mucho en los detalles con los que iniciamos, porque ya estamos en la 11ª parte de la sabiduría de Dios, y yo creo que vamos a retomar el repaso en hablar de la de la sabiduría referida a Cristo. Hemos visto cómo Cristo es quien nos manifiesta todas las riquezas de las riquezas de Dios para nuestras vidas, quien las hace posibles a través de su vida. Él las ganó y es Él el que merece todo el mérito. Es Él el único que puede interceder por nosotros, y es nuestro mediador no solo para nuestras peticiones, sino también para las bendiciones. Y entre esas bendiciones, sin duda, está la sabiduría, las riquezas espirituales que provienen de Él. Vimos cómo la sabiduría, que Dios es la sabiduría, que Cristo es la sabiduría, y no sé si se acuerdan que cuando lo mencioné, lo dejamos en paréntesis porque justamente lo vamos a retomar, como lo vamos a retomar el día de hoy, si Dios lo permite. Hemos visto los contrastes entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Hemos visto cómo finalmente la sabiduría de Dios es una sabiduría perfecta, y la que nosotros tenemos, que se apega a la verdad, que es verdaderamente sabia, es porque Dios nos la da a conocer. De ahí que hemos de gloriarnos en conocer a Cristo, en conocer a Dios y en entenderle, como lo dice Jeremías 9:24, y ahí fue donde lo retomamos el estudio pasado, en 1 de Corintios 1, versículo 31, haciendo referencia justamente a este versículo. Y es aquí donde empezamos el repaso del último estudio. Entendimos cómo Cristo es nuestra sabiduría, y entendiendo lo que es la sabiduría en todo el contexto, de lo que es la sabiduría en el sentido hebreo, es decir, que va de la mano con la obediencia, con el tener una vida no solo llena de conocimiento, sino también vivida sabiamente. Es por eso que Cristo es nuestra sabiduría, y por ende nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Vimos también cómo Cristo, al culminar todas estas promesas, todo esto que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, con la sabiduría con la que lo hizo, determinando los medios perfectos, en las oportunidades perfectas, con los mejores medios posibles, porque son perfectos, diseñados por Dios, Cristo llega a concluir toda esa historia y nos termina revelando la verdad
la sabiduría de Dios. Es Dios, es Cristo, Dios mediador, reconciliador y que nos da comunión con el Padre. Y vimos que es a través de la unión con Cristo que tenemos los cimientos para nuestra experiencia espiritual y todas las bendiciones espirituales, dadas en Cristo y solo por la unión que tenemos con Cristo. Cristo es la sabiduría divinamente encarnada, según lo vimos en el estudio pasado. Fue tal la forma en que Cristo, siendo Dios encarnado, manifestó esa sabiduría. No solo en el sentido de la culminación de la revelación, sino una revelación más profunda, más viva, porque es Cristo mismo, Dios mismo entre nosotros. Vimos también cómo gracias a que Él tiene esa sabiduría, es que es el único que puede hablar amén, amén, antes de decir las cosas. ¿Por qué? Porque siendo Dios sabio, siendo Dios mismo, todo lo que dice es verdad. Es lo que va a ser, lo que es y lo que será. Amén, amén, es lo que refiere la palabra. Vimos también cómo finalmente los ángeles al contemplar en la creación, en todo el desarrollo de la historia, pudieron ver el poder, pudieron ver el amor de Dios incluso en el Calvario. Pero es Cristo revelando en el cumplimiento completo de todas esas promesas, de todas esas incógnitas, de cómo iba a salvar un Dios santo a un pueblo pecador, de cómo el único ser infinito que es Dios iba a encarnar en un ser finito. ¿Cómo todo ello se iba a unir? Es que se ve la revelación completa de la sabiduría de Dios. Y en ese sentido, vemos que los ángeles pueden percibir cómo ese fin perfecto que había ordenado Dios desde antes del inicio de la creación, va a llegar a través de los medios perfectos a culminarse. Y por eso concluimos en esta cita de Primera de Pedro 1:12. Y es donde vamos a retomar el estudio de hoy. Primera de Pedro 1:12 nos dice, vamos a leer desde el 10 para entenderlo. No sé si se acuerdan, tomamos desde el 10 al hablar de la sabiduría, para entender cómo Dios iba revelando esa sabiduría a través de los profetas y venía a tener su conclusión en el Evangelio. Si hay dudas, si hay comentarios, si voy muy rápido, por favor indíquenmelo. Primera de Pedro 1, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Les digo, finalmente, el poder de Dios lo pudieron ver en la creación y a lo largo de la historia. El amor de Dios lo pudieron ver, lo podemos ver en la cruz de Cristo. Pero la sabiduría va a terminar siendo revelada con ese plan consumado por Cristo, instaurando el nuevo pacto y llevándolo a cumplimiento todas esas promesas que vendrían. Sabemos que hay algunas promesas que todavía habrán de cumplirse con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Supongo que no hay dudas, no hay comentarios, todo en orden. Ok. Vamos a ver entonces. La sabiduría de Dios también está expresada en el Antiguo Testamento y está expresada en relación a Cristo. Muchas veces hemos referido cómo Cristo les decía a los fariseos, a los escribas, que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas es donde estaba la vida, porque todas ellas hablan de Dios, hablan de Cristo, perdón. Tal lo dice Juan 5:39. Cuando Cristo resucita y se manifiesta en el camino a Emaús a sus discípulos, él refiere a Moisés y a los profetas
para explicarles cómo lo que le había acontecido a Cristo era algo que había sido anunciado desde antes. Pero aquí hay un punto importante al hablar de la sabiduría. Vamos a Proverbios 22:36. Proverbios 8, versículos 22 a 36. Y aquí cabe hacernos la pregunta: ¿dónde tiene su origen la sabiduría? ¿En quién reside la sabiduría? Vamos a Proverbios 8, 22 a 36. Proverbios 8, 22 a 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿A quién se refiere? A la sabiduría. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Fíjense en el versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? Es la sabiduría hablando. Pero ¿cómo es que habla la sabiduría? ¿Cómo es que puede ser que la sabiduría tome forma y hable? Lo que pasa es que es una personificación de la sabiduría. Si bien, como bien lo manifiesta, lo apunta Richard Mayhew, que estos versículos representan a la sabiduría como una dama hermosa y llena de gracia, es una representación poética de la sabiduría. Proverbios es un libro escrito en poesía y está dentro de los libros que se consideran de sabiduría. Pero en esa poesía, si nosotros vemos lo que está pasando, es que la sabiduría es una persona. El término sabiduría en el hebreo es femenino. Por eso es que podemos entender que es una poesía hablando de la persona de la sabiduría. Pero ¿quién es esa sabiduría? Vamos a analizar estos versículos para discernir y poder dar contestación a la pregunta de dónde tiene su origen la sabiduría y en quién reside la sabiduría. ¿Queda claro? No se preocupen si no prestaron atención a los detalles. Vamos a hablar acerca de estos detalles. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Si nosotros hablamos de obras, estamos hablando de esta realidad que hoy tenemos. Si hablamos de principio, estamos hablando justamente de Génesis 1:1, porque ahí dice exactamente la palabra. En el principio Dios creó. Y ahí empiezan sus obras en este universo, en este universo como creación, como la entendemos, la creación que nosotros conocemos. Pero fíjense cómo antes de eso, antes del principio, antes de toda la creación,
ya Dios poseía esa sabiduría. La sabiduría es algo esencial a Dios, es decir, si recordamos nuestras clases de filosofía en la prepa, la esencia es lo que hace que algo sea lo que es, y si no lo tiene o no lo posee, no es, ¿sí? O sea, la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es, o una persona sea lo que es. La sabiduría es algo intrínseco a Dios. Si Dios no fuera sabio, no sería Dios. Es algo esencial, es algo que no se puede entender que exista sin Dios y Dios sin ella. ¿Queda claro? No es lo mismo, pero no es algo esencial a Él. No es algo que Dios adquiera, no es algo que Dios vaya desarrollando, es algo intrínseco en Él, en su ser. Es, como lo dice Charnock, si no me equivoco, una perfección o un atributo necesario en el sentido de que sin Él, Dios no sería Dios. ¿Queda claro? Como dice Charnock, es más apegado a la verdad decir que Dios es sabiduría más que decir que Dios es sabio. ¿Por qué? Porque es tan esencial la sabiduría a Dios que básicamente Dios es sabiduría. ¿Queda claro? Un hombre, un ser humano, sí puede ir adquiriendo sabiduría, puede ir adquiriendo conocimiento, puede ir viviendo con base en un conocimiento sabio derivado de Dios y se va haciendo sabio. Pero Dios ya de por sí, esencialmente, en su naturaleza, el solo hecho de que sea Dios es sabiduría. ¿Queda claro? A eso se refiere a que la poseyó. Ya es de suyo, es algo intrínseco a Dios. ¿Sí? Versículos 23 a 29. Vamos a leerlos y después me voy a detener un poco en ellos. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Qué está narrando aquí la palabra de Dios? Está narrando la creación misma. Y como empiezan estos versículos en el 23, eternamente. Recordemos nuevamente, es un libro de poesía, pero está dando a conocer una verdad, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios habla de que la sabiduría es eterna. Y el único eterno, ¿quién es? Es Dios. Si es esencial a Dios, siempre ha estado en Dios. Y siempre es un antropomorfismo, porque estamos hablando de algo de tiempo. Pero hablando de que siempre es de Dios, es eterna. Como Dios es eterno, la sabiduría también es eterna. Porque si la sabiduría es esencial a Dios, entonces esa sabiduría siempre ha estado con Dios y por ende es igualmente eterna. Es esa la sabiduría de la que estamos hablando en estos versículos. Cristo usó su eterna sabiduría en la creación. Juan, dejen un papelito aquí porque vamos a estar regresando continuamente a Proverbios 8. Vamos a Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Perdón, es que me traje creo que un termo muy lento para servir. Pero si no tomo café, se me seca la garganta. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está hablando aquí Juan? Juan está hablando acerca de la eternidad de Dios. Y está hablando de cómo el Verbo, es decir, Cristo, eso lo entendemos por el contexto que viene más adelante, pero es Cristo el que siempre estuvo con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y habla de que esa eternidad, si juntamos lo que está diciendo Juan en estos 3 versículos con lo que está diciendo Proverbios, estamos hablando de la misma persona. Quien estuvo con Dios, quien estuvo antes del principio, ¿quién era? Dios. Cristo es eterno. Ya era desde antes de la creación. Más que decir ya existía, Él ya era. Vamos a Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. ¿Tenías sed, chaparrito? Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí? Esto, como probablemente sepan, Apocalipsis empieza con 7 cartas que escribe Cristo a las iglesias de entonces, de Asia. Y una de ellas era la Odisea. La Odisea tenía un pequeño, pero muy grande detalle, una herejía. Ellos manifestaban que Cristo había sido creado, pero no. Y justamente por eso Dios le está escribiendo a esta iglesia esto, y les está afirmando que en el principio de la creación de Dios, es decir, antes del principio, Cristo siendo eterno, no creado, ya estaba. Estos versículos que estamos leyendo en Proverbios acerca de la sabiduría, hablan de una personificación de la sabiduría. Y estamos tratando de discernir quién es esta persona. Y entonces podemos entender el enlace que tiene tanto con Juan 1:1-3, con Apocalipsis 3:14. Es decir, que desde el principio, así como la sabiduría que poseía Dios, que poseía Jehová, desde el principio también Cristo estaba ahí, en la creación, haciendo todo. Y de hecho, si nosotros vemos, otra vez vamos a Proverbios 8, vamos a ver una serie de paralelos con la creación. Les pido que manejen entre Génesis 1 y Proverbios 8. Vamos a ver unos paralelos. Ya vimos en el 23 que habla de la creación. Pero fíjense, en el propio 23 y 24. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes. Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día, antes del primer día, ¿qué está diciendo Proverbios 8? Está diciendo, ahí estaba yo. Antes de la tierra, antes de los abismos, antes de las fuentes de las muchas aguas, ahí estaba la sabiduría. Versículo 25 del capítulo 8 de Proverbios. Antes de que los montes fuesen formados, antes, no es cierto, en el 24 que habla de las aguas, el 23 habla de las ¿cómo se llama? De la tierra, como empezó. El 24 habla de las aguas. Y el 25 y 26, ahorita vamos a ver. Versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Fíjense, segundo día de la creación, Génesis 1, del 6 al 8.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces vemos este paralelo entre este versículo y el segundo día de la creación, versículos 25 y 26. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Vamos ahora a Génesis 1, del 9 al 13, para ver el tercer día de la creación. Dijo también Dios: júntense las aguas que están bajo los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de la semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos hablando que este paralelo habla de cómo la sabiduría preexistió en su personificación a estos días de la creación. Antes del principio, está con toda claridad señalando la preexistencia de esta sabiduría, de esta personificación de la sabiduría. Habrá quien pueda decir: oye, pero habla de ser engendrado, no creado. Por eso es importante que conozcamos las confesiones de fe históricas, para no caer en los mismos errores que han cometido aquellos que se desviaron de la doctrina. Efectivamente, tanto estos versículos de Proverbios 8 como Juan hablan de la engendración de Cristo. Pero ojo, esta engendración, como se ha entendido teológicamente a través de la palabra de Dios, es una engendración eterna, antes de la creación del mundo. Es decir, Cristo no fue creado, fue engendrado. Cuando primero Dios lleguemos al siguiente fundamento, apenas estábamos en el tercero, que es el conociendo a Dios, que es el siguiente fundamento, Cristo, vamos a hablar de esa engendración y cómo se entiende. Pero no estamos hablando de una engendración biológica, como la conocemos hoy, no estamos hablando de una engendración material, física. Es decir, no estamos hablando de una creación. Cristo fue engendrado, no fue creado. ¿Ok? Ya en su momento hablaremos con más detalle de esto, porque es de mucha profundidad entender este punto para entender la engendración de Cristo. Entonces, por eso estamos hablando como este Proverbios 8 constantemente dice: antes de esto ya había sido engendrada. Ya antes de esto ya había sido engendrada. Insisto, es la personificación de la sabiduría. Regresamos a Proverbios 8. Espero que no interrumpa mucho la música, el estudio, pero hay que comprender, estamos en una situación difícil y la gente viene pidiendo dinero y hay que entenderlo. No puedo interrumpir el estudio, pero Proverbios 8, versículo 29. Si la música está haciendo, si no permite que me oiga, por favor, indíquenmelo. Versículo 29, ¿sí? Entonces, ¿vamos claros hasta aquí? Estamos hablando de la eternidad de esta sabiduría y de la sabiduría personificada. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Ya vimos en los versículos previos y en la comparación acerca de con Génesis 1, cómo Dios soberanamente hizo la creación con el poder de su palabra, hizo todo. Pero me llama la atención y por eso quise detenerme solo un momento en esto.
cómo habla que esta sabiduría puso el estatuto, el mandamiento a los mares, a las aguas. Y este estatuto se refiere a los límites. Lo leímos en Juan 1:9. Vamos a regresar ahí. A Génesis 1:9. Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Creo que Job nos da un entendimiento un poquito más claro. Job 38, versículos 8 a 11. Este momento en el que vamos a leer en Job, que hemos referido a él por mucho tiempo, es el momento en que Dios le contesta a Job. No la duda que tenía, pero las quejas que tenía. Y en eso manifiesta su poder, manifiesta quién es Dios y le hace ver a Job la ignorancia con la que se ha conducido con sus palabras. Job 38, versículos 8 a 11. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Es Dios. Es Dios poniendo ese límite. Pero ¿qué nos dice Proverbios 8? Proverbios 8 nos indica que es esa sabiduría poniendo los límites, los fundamentos, los estatutos, los mandatos a esas mares, a esas olas que se manifiestan. Entonces, todo esto nos refiere tanto al momento de la creación, cuando también al momento del diluvio. Si se fijan en Job 38 hace una breve referencia a ello. Pero entonces estamos viendo que esta sabiduría personificada es quien puso esos límites, es quien puso esos hasta aquí, esos estatutos, esos mandatos al mar para que no rebasen más. ¿Ok? Vamos a los versículos 30 y 31. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Fíjense cómo esta sabiduría personificada está hablando justamente del gozo que le genera, del solaz, de la alegría que le da esta creación. Cómo ordenó todo. Si se acuerdan, cuando empezamos a hablar acerca de la sabiduría, referimos al punto en que Dios hizo la creación con sabiduría. No me detengo más en ello, pueden regresar a los primeros estudios de este atributo para entender esta parte, pero fíjense cómo habla de que en ese momento hubo un gozo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cómo reaccionó Dios al concluir la creación? Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Job 38:7, antes de lo que acabábamos de leer hace un momento. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hubo gozo, hubo alegría al momento de concluir la creación. ¿Por qué? Porque la creación fue buena. Ya veremos la bondad de Dios como otro atributo, pero entre ello está una creación sabia, una creación hecha con entendimiento, con un fin perfecto, que es Cristo mismo, que es Dios mismo. ¿Sí? ¿Vamos claros? Ahora vamos a una parte muy interesante que nos va a hablar acerca de la necesidad que tenemos de atender a la sabiduría de Dios. Y esa nos va a llevar a palabras muy concretas de Cristo en el Evangelio. Proverbios 8, versículos 32 a 34. Proverbios 8, versículos 32 a 34.
Pongan mucha atención, porque de aquí quiero que veamos qué es lo que está llamando la sabiduría a hacer, y vamos a ver un contraste en Cristo, en palabras que Él dijo y que están registradas en los evangelios. ¿Sí? Proverbios 8, versículos 32 a 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Fíjense, ¿a qué está llamando esa sabiduría personificada? A escucharla, a poner atención, a guardar los caminos que está dando esa sabiduría, a atender a sus consejos, a ser sabios, a no menospreciar todo aquello que está hablando la sabiduría. ¿Y cómo llama a aquellos que atienden a esas palabras, que las guardan? Bienaventurados. No solo a quienes las escuchan, sino a quienes están buscando llevarlas a cabo. ¿Queda claro? Fíjense, ya que queda claro esos 3 versículos de Proverbios, vamos a los evangelios para ver cómo habla Cristo. Lucas 6, 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quiero hacer una aclaración. Evidentemente, si nosotros, podemos sacar toda una predicación de estos pasajes a los que voy a referir, pero no nos podemos detener tanto, aunque me encantaría, pero si ya de por sí ya llevamos más de 2 años con el tema de los atributos de Dios, creo que no acabaríamos nunca. Pero, ¿a qué se refiere? Si nosotros comparamos uno y otro pasaje, es decir, Proverbios 8 con Lucas 6 y lo que estamos viendo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando no solo de atender a las palabras de Cristo, sino de llevarlas a cabo. Cuidado, no pensemos que estamos hablando de salvación, como dice el versículo 44 de Lucas 6, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Está hablando de los frutos que genera la verdadera sabiduría, la verdadera fe que nos lleva a atender a las palabras de Cristo, nos va a llevar a obedecerlas, a tener una fe genuina que se demuestra por obras como lo manifiesta Santiago. Entonces, la sabiduría, como vemos y podemos entender todo lo que hemos ido viendo en estos capítulos previos de este estudio, la sabiduría no solo es estar atendiendo a las palabras, no solo es estar guardando conocimiento, por eso lo diferenciamos de la omnisciencia. La sabiduría es más allá, es llevar a cabo lo que vamos aprendiendo. Si ya Dios nos dijo, ven a mí, acude a mí ante la angustia, ante la ansiedad, ante lo que te he mandado hacer, es lo que debemos de hacer. Así se va a manifestar la fe genuina. No solo conociendo y llenando nuestra cabeza de versículos y de palabras, no, llevándolo a cabo. Vemos ese paralelo entre Proverbios 8 y Lucas 6. Vamos a Juan 5, versículo 24.
Juan 5, versículo 24. Nuevamente Cristo confrontando a los fariseos, a los escribas. Vamos al versículo 24. Vamos a leer desde el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí podemos ver la bienaventuranza que está. La vida eterna no solo es vida después de la muerte, la vida eterna es esa comunión, es ese estar en Cristo, ser de Cristo, conocidos por Cristo, que nos da vida eterna. Una vida, no solo una realidad futura, una presente y eterna, para quienes tenemos comunión con Cristo. Entonces, vemos nuevamente un paralelo entre Proverbios 8 y ahora Juan 5. Quien oye, quien atiende, quien obedece esas palabras, quien las cree, va a ser bienaventurado, va a tener vida eterna. Juan 12. Versículos 44 a 48. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo es que Cristo no vino a juzgar? Bueno, Cristo vino a salvar. Quien rechaza a Cristo, quien rechaza la sabiduría de Dios, quien no le cree a Cristo, quien no le cree al Padre que lo envió, ¿qué está haciendo? Está rechazando la salvación y está siendo condenado por la palabra, por los pecados que estamos continuamente cometiendo con la palabra. Pero nuevamente vemos ese paralelo con Proverbios, porque Proverbios nos llama nuevamente a atender a sus palabras, a atender a sus consejos y a obedecerlos. ¿Queda claro? Juan 14, versículos 23 y 24. ¿No quieres prender la luz? Juan 14, versículos 23 y 24. Estamos en el aposento alto. Está Cristo dándole las últimas palabras a sus discípulos, a los verdaderos. Judas ya se había ido para ir por quienes iban a apresar a Cristo. Y en esas palabras, entre tantas cosas que nos está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el que nos va a redarguir de pecado, el que nos va a llevar a los pies de Cristo, nos va a llevar a conocer la verdad. Y en este contexto es donde dice estas palabras. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente vemos estos paralelos.
este paralelo de esta personificación de la sabiduría, llamándonos a escuchar, a atender y a guardar su palabra. El amor que tengamos por Dios se va a manifestar con obediencia. Tengamos algo claro, hermanos. La obediencia que le debemos a Dios es porque Él es Dios, con independencia de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que tiene paciencia con nosotros. Por el solo hecho de ser Dios, le debemos obediencia, como lo hemos visto al hablar de la soberanía, al hablar de la supremacía. Dios es Dios y por ende, Dios merece obediencia. Pero hablando de los creyentes, no sé si se acuerdan cuando hablamos acerca de este tema, hablamos como Dios en cierto sentido para aquellos que Cristo pagó su sangre por nosotros, es una doble obediencia que le debemos, por decirlo así. Porque no solo somos suyos como creación suya, sino somos suyos porque además nos compró con su sangre. Entonces, la obediencia es algo que le debemos. Pero ojo, una manifestación del amor que tendremos por Dios o que tenemos por Dios como creyentes es la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios dio todo para salvarnos. Cristo mismo dio hasta la última gota de su sangre por salvarnos. Y si eso no nos motiva a la obediencia, hermanos, examinémonos a los pies de Cristo. ¿A qué quiero llegar con todo ello? Si se fijan, según vimos en estos versículos de Proverbios y en estos versículos de los Evangelios, está entrelazada la bienaventuranza, la vida eterna, la obediencia, el amor a Cristo, el amor a Dios, el amor a su sabiduría. Y es por eso que vamos a poder entender lo que nos dicen los versículos 35 y 36 de Proverbios 8. Proverbios 8. Porque el que me halle, la sabiduría hablando, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, si no estamos atendiendo a las palabras de Dios, si no estamos obedeciendo a las palabras de Dios como fruto de la fe que Dios nos ha dado, probablemente no tengamos fe y estamos camino a la muerte y no a la vida. Tengamos cuidado con ello. Versículo 35 vimos, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Vamos ahora a otro comparativo en el Evangelio. Juan 6, versículos 63 a 68. Juan 6, versículos 63 a 68. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, presten atención, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él respondió, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿En qué contexto estamos? Cristo había alimentado a los 5,000 y lo querían hacer rey, por eso huye al monte, manda a sus discípulos en la barca, camina sobre el mar, los alcanza y la gente que había sido alimentada sabía, por conjeturas que ahí nos narra Juan, a dónde habían ido y entonces los siguen. Y es cuando los confronta y les empieza a hablar acerca del pan de vida, como Cristo es el pan de vida. Pero fíjense cómo va la narración a llevarlos a confrontar a estas personas, porque él sabía quién realmente creía en él y quién no, como lo narra antes Juan 2, 23 a 25, que en su momento también lo estudiamos, hablando de la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo. Y ahí vemos
cómo Cristo, sabiendo y conociendo todo esto, los confronta y les dice: ustedes me siguen por conveniencia. Las palabras que usa Cristo son fuertes, porque les dice básicamente lo que ustedes quieren es tragar. ¿Por qué? Porque era gente incrédula que lo único que quería era beneficiarse de lo que Dios le podía dar, de lo que Cristo les podía dar. Era lo único por lo que lo estaban buscando, no porque fuera la salvación para sus almas, sino porque era la satisfacción para su vientre. Y muchos de sus discípulos lo abandonaron definitivamente. ¿Qué les pregunta Cristo a los 12? ¿Quieren ustedes también dejarme? ¿Y qué dice Pedro, probablemente en representación de los otros? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Fíjense cómo entonces podemos entender lo que dice también Proverbios 8:35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué nos dicen los versículos previos? Quien atiende a la sabiduría, quien atiende a los consejos de Dios, va a tener vida. El creer nos va a llevar a la obediencia. El creer en Cristo, el creer en sus palabras. No las que yo quiero creer, no las que me gustan, no las que se acomodan conmigo. No, creer a todo el mensaje de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense, vamos a Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. Oh cielos. Proverbios 3:18. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella, la sabiduría, es la vida. En ella hallamos vida. Ahora podemos entender el versículo 36 de Proverbios 8. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Se fijan cómo está hablando una persona? Esa personificación de la sabiduría. Sin duda, quien aborrece la sabiduría de Dios, quien aborrece a Cristo, va a implicar muerte. Fíjense, Juan 8:24. Yo sé que los he traído de un lado a otro, pero es necesario que veamos a Cristo como la sabiduría encarnada. Juan 8:24 y después leemos el 47. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quien no presta atención a las palabras, quien no cree la palabra de Dios, quien no cree las palabras de Cristo, quien no atiende a la sabiduría, ama la muerte. ¿Por qué? Porque está amando su pecado. Fíjense, Juan 3, versículo 16 a 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Finalmente, ese Proverbios no es más que una sombra del Evangelio que claramente se nos devela con Cristo. Es la sabiduría personificada hablando. Quien cree sus palabras, quien las vive, quien las obedece, va a tener vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios. Es así que nosotros podemos entender que en todos estos paralelos que estamos hablando entre la sabiduría encarnada o personificada y los evangelios,
que podemos conocer la respuesta a las preguntas con las que comenzamos. ¿Dónde tiene su origen la sabiduría? En Dios. ¿En quién reside la sabiduría? En Cristo, porque es Cristo la sabiduría misma. Proverbios 8 nos está dando una representación de Cristo, una llamada a la sabiduría y por ende un llamado al Evangelio. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a leer del 14 al 17 y me voy a regresar al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vemos cómo todo va encajando? Las escrituras con la sabiduría, el evangelio, el conocer, el creer, el atender a esas palabras de Cristo, cómo nos va a hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo. Es Cristo quien está hablando en Proverbios 8, porque es la sabiduría encarnada. Como dice Richard Mayhew, es la sabiduría auténtica, porque es una sabiduría eterna y cuyo origen está en Dios. Por ende, la verdadera sabiduría es la sabiduría divina. Y Cristo es la personificación de la sabiduría. Colosenses 2:3. Vamos a leer desde el 1 para entenderlo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo no solo es la sabiduría, es el mediador a través de quien podemos conocer y aseguir esa sabiduría. Cristo mismo se refiere a sí mismo como la sabiduría. Lucas 7:35. Qué hermosa es la palabra. Lucas 7:35. Vamos a leer desde el 30 para entenderlo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan Bautista. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Pero vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Hasta ahí. Está hablando de Cristo, de cómo los fariseos, los escribas, están rechazando las palabras de Dios. Constantemente rechazan esa sabiduría, constantemente rechazan lo que Dios les está diciendo constantemente en su predicación. Y fíjense, versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Justificación no en el sentido de que va a encontrar justicia, no. Va a mostrar lo que realmente era sabiduría, siendo Cristo la sabiduría, va a ser mostrada a través de sus hijos, a través de la iglesia. Cristo se refiere a sí mismo como sabiduría. Es Él la sabiduría. Conocer a Cristo es conocer, es tener
conocimiento y sabiduría. Ahí lo paramos, justo antes de la hora. Y termino para que podamos orar.